Veracruz, también lo que ocurre en Durango, con Juan Antonio Nemi Div, analista político, y agradecerte, Juan Antonio, esta charla para Radio Fórmula. ¿Cómo estás? Para mí es un honor, como ya lo dijo tu compañera desde el puerto de Veracruz, cocinándonos, incluso en Jalapa, que suele ser fresco, un Sí, calor del demonio, pero con el gusto de saludar. gracias. Juan Antonio, pues la principal pregunta que quiero hacerte es si no deberían cancelarse las elecciones en Veracruz por estos hechos de violencia que estamos viendo y que están viviendo en Veracruz. Tiene muchas lecturas. Tu pregunta es realmente de fondo. La primera que habría que responder es si realmente son elecciones, Ujú, porque por lo menos en lo que toca al Poder Judicial, no solamente en Veracruz, también en Durango, ya sabemos los resultados. Yo te podría decir casi con una certeza del 100% que en el caso de Durango, sin duda, porque hay en disputa 49 posiciones a jueces locales y solamente hay 49 candidatos, algo que resulta una verdadera burla al sentido democrático, al sentido de la justicia y que no explica ni admite que se convoque a los ciudadanos a votar. El caso de Veracruz, digamos que es un poquito más relevante porque hay 21 magistraturas en juego, hay 77 posiciones de jueces en juego, estamos hablando casi de 100 posiciones y hay 263 candidatos. De modo que te podría asegurar casi con 74-75% de probabilidad los resultados anticipados de ujú. estos dos actos, las elecciones judiciales, que evidentemente son de simulación. Entonces, ¿para qué hacer elecciones? Cuando ya estamos muy cerca de conocer, ya conocemos el resultado. En Sí, lo que toca a las elecciones municipales, en sí. Veracruz siempre han sido calientes, nunca han sido fáciles y Ujú, generalmente motivan mucho la participación. Pero en efecto estamos viendo un clima de violencia que ciertamente no es nuevo, que tiene ya varias décadas que empezó a desarrollarse, pero que nunca había tenido el nivel de agresividad que enfrentamos actualmente. Para que te des una idea, el mismo día en que arrancaron las campañas, en Cosquigüe, un municipio de la Sierra Totonaca, un municipio de difícil acceso, pobre, pero con muchos recursos, el mismo día en que empezaron las campañas, asesinaron al candidato a presidente municipal, militante del partido Morena, a quien por cierto ahora sustituye su hijo. Unos cuantos días después, a principios de mayo, en un municipio del sur de Veracruz que se llama Texistepec, en donde están los residuos de la famosísima Cifrera Panamericana, sí. asesinaron a la candidata a presidenta municipal y ojo, ambos casos, los dos, son de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, del partido que gobierna, del partido de la Ujú. gobernadora. Y te podría situar una gran cantidad de casos de violencia, porque estos homicidios no son los únicos. Para que te des una idea, el organismo electoral de Veracruz reconoce oficialmente que alrededor de 400 candidatos, alcaldes, síndicos y regidores han expresado su preocupación Sí. y los riesgos eventualmente de ser atacados. Bueno, para dejarlo más en claro, 400 candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores renunciaron a sus candidaturas, Michelle. Ujú. Así Sí, están por las cosas. amenaza Claro. directa, indirecta de muerte. Y llama la atención, Juan Antonio, que con todo y estos datos duros que nos estás brindando, todavía la gobernadora Rocío Nale insiste en que hay condiciones para que se lleve a cabo estas 2 elecciones, de hecho, que conjugan todo este caos en Veracruz. Entonces, esto me lleva a preguntarte lo siguiente, Juan Antonio, ¿para qué estas agresiones? Sobre todo cuando vemos que si el partido en el poder es Morena, los candidatos que más reciben agresiones, pues, son los de Morena. ¿Alguien busca cambiar la intención del voto? ¿Son amenazas directas para que esos candidatos dejen de existir? Simplemente que tengan nula posibilidad de gobernar algún área en Veracruz. ¿Han hablado sobre el objetivo de estas agresiones específicamente? Tus ¿O es el crimen preguntas organizado aquí buscando dominio en la zona? en mi tierra, preguntas como las tuyas, se llaman dardos envenenados, porque como quiera que sea, te obligan a responder la realidad. Ujú. Mira, no de ahorita, hace ya mucho tiempo, y no solo en Veracruz, en todo el país, Sí. la delincuencia organizada se ha involucrado en las gestiones de los niveles de gobierno más básicos, los ayuntamientos.
que son los más débiles, los que tienen menos recursos para protegerse. Y suele ser muy frecuente que los grupos delincuenciales controlen las tesorerías municipales, las direcciones de obras públicas, las secretarías de los ayuntamientos, las direcciones de comercio, las que otorgan los permisos, porque son sitios muy rentables. Ellos te ponen a los contratistas, te dicen qué obras realizar e incluso ha habido extremos en los que te dicen a cómo cobrar y a cómo pagar las obras públicas. Ya hoy, digo, no puedo afirmar que esto sea generalizado, pero sí es muy frecuente. La delincuencia organizada tiene intereses determinantes en los resultados de los procesos electorales. Ujú. En la pasada elección federal hay estudios, no lo digo yo, lo muestra la evidencia, de que en todo el occidente de México una clara intervención de la delincuencia organizada inclinó los resultados de las Ujú. pasadas elecciones federales. Digo, está fuera de duda, es una realidad que no se puede Sí, discutir. Y aquí en Veracruz oficialmente se reconoce que hay entre 5 y 7 cárteles diferentes que no han logrado una hegemonía. Entonces, al mismo tiempo que transcurren las elecciones, hay una disputa por el territorio. Al mismo tiempo que los candidatos hacen propuestas, los grupos delincuenciales se pelean el poder. sí, Y en aquel lugar donde lo tienen, donde tienen el control, pues lógicamente quieren candidatos afines, así candidatos a es. modo, para continuar su influencia y continuar su negocio. Ha sido esta una dosis, sin duda, de realidad con los 400 aspirantes que nos mencionan. ¿Por qué estas agresiones? Y se busca el cambio de intención del voto, que obviamente contrasta con la realidad que buscan autoridades plantearnos respecto a la elección. Y como bien lo mencionas, Juan Antonio, es una mezcla pues muy peligrosa, explosiva, la de el Poder Judicial y las elecciones a diferentes municipios ahí en Veracruz. Y por eso estamos monitoreando de lleno y visibilizando y exhibiendo lo que está pasando en este estado. Te agradezco esta charla. Ojalá nos permitas poder platicar contigo más adelante. Cuando ustedes dispongan, para mí es un honor, un privilegio, y solo invito rápidamente a la Sí, gente a tener paz y calma. No hay que caer en el pesimismo, en el terror, sobre todo no hay que involucrarse en esta espiral de violencia. Muchas gracias, Michelle, buen fin de a semana y gracias a tu auditorio. Buenas al tardes. contrario, gracias a ti, un placer platicar contigo esta tarde. Juan Antonio Nemidiv, analista político. Y bueno, como insisto, esta dosis de datos duros respecto a la elección en Veracruz, sin duda hay una diferencia importante. La violencia está marcando la agenda, lamentablemente, una mayor cantidad en Veracruz, a diferencia del estado de Durango, donde la política se ha concentrado más en aquella zona. Pero insistimos, las autoridades lo dicen constantemente, siguen habiendo condiciones para este 1 de junio y la elección, obviamente, de alcaldes y alcaldesas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Quédate en la conversación.